En el momento en el que estoy realizando este video, aproximadamente la mitad de la población humana tiene un teléfono inteligente. Obviamente la mayoría acaparado por las grandes potencias, pero esto no quiere decir que buena parte de la población mundial no tenga acceso a cierto grado de tecnología y a disfrutar de contenido digital, lo cual hace 40 años sería imposible siquiera haberlo imaginado. Porque sí, antes las computadoras eran enormes, ocupaban habitaciones enteras y se requería un gran conocimiento técnico para poder utilizarlas, y eran de difícil acceso para el común de la población. Después llegaron las computadoras personales y después llegaron dispositivos más y más pequeños que ayudaron a el público en general a poder consumir contenido digital. Y a lo largo de toda esta historia, los videojuegos siempre formaron parte de la historia de la computación, de la historia de la tecnología. Desde la invención de las primeras computadoras, este medio de los videojuegos no ha parado de desarrollarse. Nos hemos familiarizado tanto con el medio digital que a veces nos cuesta imaginarnos hace 20 años. Yo tengo 28 años, por ejemplo. Entonces, me cuesta mucho imaginar mi vida de niño a los 8 años, que no era tendencia a tener un teléfono. Sí existían los teléfonos, pero no con las capacidades que tienes ahora mismo. Era mucho más limitado. Pero eso nos hace dar cuenta de algo, de que nos familiarizamos tanto con la tecnología que se vuelve una extensión humana. Como se han ido desarrollando los videojuegos, podemos entender que han utilizado esta aproximación humano-tecnología para ser más inmersivos, más atrayentes, más incluyentes a sus aventuras, a lo que intentan decir estos juegos al momento de tú y yo entrar en ese mundo digital. En este video intentaremos dilucidar la relación máquina-humano y cómo esta ha influido en el arte al momento de la creación de los videojuegos. Y sí, también veremos cómo se convirtieron los videojuegos de ser algo que hace 200 años no existía a ser el medio de entretenimiento que más se ha desarrollado en los últimos años y qué tanto ha impactado a la creación artística en el siglo XXI. Empezaremos con la historia del arte. ¿Qué pasó en el arte en el siglo XX? ¿Y por qué se liberó tanto? Todo empezó porque las tecnologías que estaban desarrollándose y llamando la atención de todo el mundo de la época cada vez estaban más presentes. Era mucho más fácil tomarle una fotografía a una familia que retratarla con una pintura al óleo. Es por eso que la gente en el siglo XX que se dedicó al arte no tiró todas las metodologías, todas las formas que habían existido antes de crear imágenes, sino que las aprovechó para crear nuevos horizontes, nuevos puntos de vista. Por ejemplo, tenemos el futurismo. El futurismo tenía esta idea de evolución tecnológica, de uso de máquinas, de una ciudad llena de movimiento. Se intentaba mostrar eso, la vertiginosidad de andar manejando una motocicleta a toda velocidad en una autopista y cómo todo se va moviendo rápidamente a tu alrededor, a través de tu vista, cómo el paisaje se transforma a través de esta velocidad a causa de la tecnología. También el arte se hizo quizás más emocional, más reflexivo. Por ejemplo, el expresionismo. Conocemos muy bien el grito de Edvard Munch. Este era el reflejo de cómo se sentía la población en la época. Cada vez se fue dando mayor libertad a los medios artísticos. Nada más te estoy contando 2 movimientos que existieron en ese tiempo, pero hubo muchísimos más. Ya cuando llegamos a los años 60, esto ya había explotado, ya no importaba nada la cuestión técnica, la cuestión de labor, la cuestión manual, porque la gente que se dedicaba al arte estaba buscando otras formas de expresión. Entonces el arte no se podía limitar a estar sujeto a reglas y conceptos. Es por eso que en estos años 60 existieron muchas personas que se dedicaron a experimentar con distintos medios. Por ejemplo, está Nam June Paik. Nam June Paik es uno de los pioneros en lo que después se llamaría instalación y videoarte. Te estoy mostrando algunas obras en las cuales mezcla el uso de pantallas con la creación de esculturas, podríamos llamarle esculturas con imágenes, etc. Este solo es un ejemplo de un artista que utilizaba el medio de utilizar una pantalla para mostrar algo artístico. También existió un personaje muy interesante brasileño llamado Hélio Oiticica. Hélio Oiticica creaba ambientes que hacían referencia
a varios conceptos que tenía en la mente. La obra, llamada Tropicalia, es una mezcla entre animales vivos, materiales de construcción, elementos naturales de la selva amazónica, junto con productos tecnológicos del subdesarrollo, como la televisión. Elliot y Chica te iba armando no una pintura, no un cuadro, no una escultura, sino un recorrido. En ese recorrido podías tener una experiencia de cómo era ser parte de este ambiente, del ambiente que se vivía en la época. Y la televisión era parte fundamental. Entonces esta es una nueva forma de entender el arte, de cómo a través del uso de pantallas se podían generar nuevas formas de expresión y nuevas formas de entender el mundo. Y bueno, si eso pasaba en los años 60, 70, no te podrás imaginar lo que pasó posteriormente con el boom de la tecnología. Ya cuando inició el avance de la computación a nivel global, muchas personas que se dedicaban a la creación de imágenes las aprovecharon. Quizás podría decirte a Petra Bargova, que fue de las primeras en hacer una especie de inmersión de ella misma en un videojuego, en el juego Dead or Alive, o Cory Arcángel, que utilizó los cartuchos de Super Mario Bros., utilizando las nubes de Mario Bros., por ejemplo, para crear un paisaje interactivo de nubes que indefinidamente van moviéndose, van desplazándose. Esos son solo 2 ejemplos, pero hay muchísimos más. Y aparte, aquí hay un punto complicado porque los mismos videojuegos pueden considerarse como arte. Eso ya depende de ti, decir si sí o si no. Pero bueno, esta discusión ha llegado a tal punto que se han creado exposiciones en lugares muy importantes. Por ejemplo, el Museo Smithsonian o el MoMA, ambos en Estados Unidos, con 2 puntos de vista muy diferentes. La exposición en el Smithsonian se llamaba The Art of Video Games, From Pac-Man to Mass Effect. Se creó en el 2012. En esta exposición se intentó mostrar la creación de videojuegos como una forma de expresión artística. Esto se debe a que fue curada, o sea, quien fue el que organizó la exposición, quien juntó la documentación, etc., era gente que estaba inmersa en el mundo de los videojuegos. Entonces se les dificultaba no ver este medio como un medio artístico porque estaban conscientes de lo complicado que era tanto la programación, el desarrollo, la creación de ideas, la creación de imágenes. Lo veían como un arte, así de fácil, porque era su trabajo. Sin embargo, la exposición del MoMA contrasta bastante con esta última. En esta exposición del MoMA, lo que hizo la curadora no fue acercarse a los videojuegos como arte, sino que los videojuegos los tomó como una obra de diseño. La exposición se llama Diseño Aplicado incluso, que fue la primera exposición donde existieron videojuegos en el MoMA, uno de los museos más importantes del mundo. Entonces, ella veía con una perspectiva un poco tajante, ¿no? De cómo los videojuegos no podían ser arte porque eran diseño. Y yo siento que no es ni uno ni otro. Más bien, si tú, como una persona que tiene intereses de mostrar algo al mundo, vas a utilizar los medios que sean necesarios. Y no importa si son arte o no. Hay muchas personas que desarrollan videojuegos, no porque sean un arte, sino porque es un negocio. Hay gente que se dedica a las artes visuales y le gustan los videojuegos, entonces desarrolla videojuegos experimentales y demás. Pero lo importante de esto es que es una industria gigantesca y hay videojuegos para todo tipo de personas. Para gente que busca algo clásico, gente que busca algo innovador, gente que busca una experiencia divertida para pasar el rato con amistades. Hay para todo tipo de gustos. Los videojuegos no vinieron a suplantar nada, más bien vinieron a ser parte de nuestra cultura y tenemos que aceptarla como tal. La creación de imágenes nunca se va a ver suplantada por el desarrollo de videojuegos. Por eso digo que los videojuegos pueden o no ser un arte. La verdad es que no importa. Habrá gente que siga pintando, habrá gente que siga haciendo escultura. Y lo bueno de estar en este mundo donde hay tantas posibilidades es que todos los tipos de expresión, todos los tipos de arte, todos los tipos de conocimiento son bienvenidos.